Hola, hola, ¿cómo están a todos? Espero que todos estén pasando un súper día por estos lados, yo aquí en Brooklyn, y tenemos a una invitada súper especial, María Dolores Paoli, que es psicóloga no tradicional, y vamos a hablar un poco de ella sobre temas súper interesantes. Nada, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Gracias, Alejandra, por esta bienvenida, por esta conexión entre Nueva York y Caracas. Totalmente, aquí estamos conectadísimas. Yo creo que la energía fluye. Sí, señor. Este, sí, mira, cuéntanos un poquito porque ya por ahí empezamos a conversar antes de nuestra grabación y me contaste que tú no eres una psicóloga tradicional. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que haces. Bueno, en cuanto a la psicología tradicional, es muy cognitiva, mucho de conceptos, muy intelectual, y en la época pues que yo estudié, pues se nos enseñaba mucho a diagnósticos de patologías, ¿no? Hoy en día la psicología pues ha llegado mucho a que sea una psicología más positiva, más del diario vivir. Pero en realidad, indudablemente me da una base, pero eh, para mí todo lo que funcione a sentirte bien, indistintamente dentro del marco que sea, es válido, ¿no? Entonces, aparte de que tengo un sustento pues, psicológico, intelectual, pero estoy mucho en constelaciones familiares, que quiere decir que la conducta no solo es de acuerdo a lo que te pasa pues, en la infancia y en la adolescencia, sino que también tiene una vena transgeneracional, que los patrones son también heredados. Y por ejemplo, la abuela enviudó, mamá se divorció y yo no logro estabilizarme con una pareja. Entonces aquí, ¿qué sucede? Hay un patrón de que las mujeres se quedan solas para inconscientemente pertenecer a la familia. Entonces, desde el punto de vista psicológico, pues tú vas simplemente a tratar de ir, o si es a través del psicoanálisis, a través de tu infancia, o de lo conductual que está pasando en el momento. Pero introducir la variable transgeneracional, la variable sistémica, la familia como sistema de información, para mí ha sido una herramienta genial, maravillosa, porque a través de ir a reconocer estos patrones, estas historias que se repiten, se llega más rápido a la raíz del problema y se trabaja con imágenes que ayudan muchísimo a mover tu subconsciente y a solucionarlo mucho más rápido. Wow, qué interesante. Dame un segundito, déjame cerrar aquí la puerta porque tengo a mi hija pegando gritos desde abajo y yo no sé si tú la escuchas, pero ok. ¿Y qué edad tiene esa niñita? No, tengo una de 8 y una de 13, pero bueno, ya mañana, Ah. al fin, mañana empiezan el colegio full time, estoy así que yo mañana voy a agarrar una pea gigantesca. O sea, me voy a sentar con una botella de champaña a tomar después de año y medio con mis hijas en mi casa. O sea, full time. Toda No, una toda una experiencia de experiencia. maternidad. Absolutamente. O sea, el cambio ha sido, pero 360 total, 180, así, ¡guau! Me agarraron y me batuquearon contra la pared por un año. Mira, Exactamente. me parece súper interesante todo lo que, o sea, lo que como ponen, cómo conectar esa parte de la psicología y no solo la parte, ¿cómo se llama?, de texto, ¿no? Porque uno como psicólogo me imagino que aprendes muchas cosas que son como ya texto, like, como dicen aquí en Estados Unidos, textbook, ¿sabes? Y introducir esa parte generacional y las cosas que uno hereda de sus padres, por ejemplo, para poner un ejemplo, si hay una persona que viene de una familia donde la mamá siempre fue la que cuida a los niñitos y el papá es el que produce el dinero y el papá es el que siempre se queja de que la mamá no hace nada, me imagino que esas cosas se van traduciendo y se van bajando, o sea, esa autoestima que es tan chiquitica de que, bueno, yo lo que hago es cuidar a los niñitos o lo que sea, va bajando de generación en generación. O sea, ese es el tipo de cosa que estás diciendo. Sí, o sea, digamos, esos patrones se heredan porque la necesidad de pertenencia es superior a cualquier vínculo, ¿no? Y la pertenencia te la da la familia. O sea, entonces yo voy a copiar consciente o inconscientemente patrones de la familia, porque eso es lo que se estila en la familia, eso fue como sobrevivieron y eso está en tu ADN, está en tu sangre, o sea, es una transmisión, ¿no? Entonces, eso que tú dices evidentemente de una autoestima disminuida en lo cual las mujeres le dieron el poder al hombre como proveedor
también es muy cultural. O sea, ha sido Claro. la cultura ha forzado, el hombre provee y la mujer simplemente nutre la familia. Hasta que, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó el movimiento de las mujeres yendo a las fábricas a ayudar a las bombas, etcétera, a todo la parafernalia pues, de lo que fue la guerra. Y cuando terminó la guerra, pues no iban a regresar a las casas, sino se introdujeron dentro de una fuerza operativa importante de trabajo fuera de la casa. Entonces, eso marcó una época distinta. Marcó en lo cual la mujer se fue emancipando, la mujer tuvo mucho más trabajo porque tenía la casa más el trabajo, pero empezó a ver ya las relaciones ya eran distintas, la mujer ya pasaba de ser sumisa a tener decisión, a tener el poder de elegir qué es lo que iba a hacer o cómo iba a ser, y se fue progresivamente pues educando más a estar en ese mundo de afuera, en el mundo de los hombres, entre comillas, ¿no? Claro, en el mundo de los Entonces, hombres. evidente, ¿qué sucedió con eso? Pues fue también adquiriendo más autoestima, creer un poco más en mí. Yo sí puedo hacer el mismo trabajo de los hombres. Si yo me preparo y adquiero los recursos, yo puedo competir y también se fueron al otro extremo con todo el movimiento extremo, con el movimiento feminista, etcétera, ¿no? Pero aquí hay algo importante, o por lo menos para mí en mi experiencia, en cuanto a autoestima. Así como hablamos de patrones transgeneracionales que heredamos de la familia y que nos afectan mínimo 4 generaciones de los bisabuelos acá y en determinados temas muy fuertes, pues hasta 7 generaciones y en todas las áreas, hay también patrones que diríamos son arquetipos, que son patrones de poder que todo el mundo tiene y que tenemos que superar para una buena autoestima. Y estos patrones, por ejemplo, son el arquetipo del niño herido, cuando si tú te quedas dentro de lo que me pasó en la infancia, porque yo no conocía a mi papá, porque mi mamá salió y entonces yo me sentía abandonado y me crió la nana o la abuela o quien sea. Entonces, si ese niño herido, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo se va a sentir de adulto desde su autoestima? Se va a sentir vulnerable, se va a sentir que necesita total atención y se va a sentir que no puede dejar esas heridas del pasado, de su niñez, porque es lo que le da poder sobre los demás. ¿Okay? Si yo suelto mi dolor de lo que me pasó, de lo que no pudo ser, entonces, ¿cómo voy a atrapar la atención de la gente? ¿No? Entonces, ese arquetipo de niño herido, de alguna forma, todo ser humano en algo lo vive. El asunto es cuánto tiempo pasa en eso y cómo lo supera. Y en esta parte de arquetipo de niño herido, pues también hay después, como yo quiero un papá y una mamá ideal, yo quiero papá y mamá de Disneylandia, y estos no son, ¿no? Y Sí. entonces, como no son ideales, entonces yo adopto un jefe como el papá ideal, o me caso y entonces la familia de la esposa, o viceversa, y esta sí es la mamá ideal o el papá ideal. Entonces vas adoptando idealizaciones que no duran mucho tiempo, porque idealizas y después viene la decepción hasta que tú trabajes ese arquetipo de niño herido. Entonces, si estás del niño herido, tu autoestima es insuficiente. Y la autoestima se alimenta psicológicamente de temor y culpa. O sea, estas son las dos emociones que disminuyen tu valía. Si yo temo, pues yo no creo lo suficiente en mí, mi temor me lleva a ser impulsivo, a manipular, a deprimirme, a todas esas cosas. Y si culpo, entonces no asumo responsabilidad. Entonces, tanto uno u otro, si para una autoestima robusta, tienes que asumir responsabilidad. Entonces, en esto que te hablaba de los arquetipos, así como un arquetipo de niño herido o abandonado, hay que superarlo, también hay otro arquetipo que pasamos todos, que es el de víctima. En algún momento nos hemos sentido víctima de la vida
o de una relación, o de un hermano o hermana, o de un hijo o hija, o del marido, o de una amiga, o sea, en alguna situación nos hemos sentido víctimas. Y la víctima se caracteriza por culpar. Cuando yo culpo, tú eres responsable de lo que yo estoy sintiendo, entonces que yo culpo, me quedo en la queja, y en la queja me quedo en el problema más no en la solución. ¿Ok? Y la víctima se caracteriza en que magnificar su dolor. Si yo lo magnifico, no asumo responsabilidad y yo soy culpo, los demás son los responsables y yo no. Entonces, desde la víctima tampoco hay una autoestima sana. Tienes que ver que si tienes un niño herido que lleva a una víctima, que realmente se alían mucho, llega a un tercer arquetipo que es un saboteador. Te saboteas. Si no has adquirido responsabilidad, no has salido del niño al adulto, si no has salido de esa víctima, porque la víctima hay que tenerle mucho, Sí. digamos, hay que estar muy atenta porque puede ser muy agresiva. Y Bueno, y además se termina siente con también el tu derecho. ego, el ego sabotea muchísimo. Eso es un problema grave Exacto. también. Exacto, y el tercer arquetipo es el saboteador. Y cuando tú saboteas es porque tú no asumes responsabilidad ni por el conocimiento ni por el éxito, y entonces te fue mal en el trabajo y entonces llegas gritando a la casa. Te sientes en el derecho, ay, es que tuve un mal día, y entonces empiezas a reaccionar. A ver, te Entonces, tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, oyéndote hablar de víctima. Este, vamos a hacer una hipótesis, una relación. Hay dos personas, ¿no? Una mujer, un hombre. Eh, vamos a decir que la mujer se quiere divorciar. No quiere, ya no está enamorada, ya no quiere, ya no hay, pone tú, no sé, ya no son compatibles, ya no crecen juntos, etcétera. Y él quiere seguir y quiere pelear por esa relación y lo que hace es, pone tú, insultar y decir, tú eres la que te quieres divorciar, tú eres la que vas a dañar a nuestra familia. Eso es ser el papel de víctima, me imagino. total. ¿Cuáles serían las herramientas para utilizar en ese sentido para trabajar con una persona que de repente entiende bien que no hay una relación que pueda ser salvable, pero que está esta otra persona que lo que es víctima y lo que hace es decir, tú es tu culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa? ¿Cuáles son las herramientas que uno puede utilizar para eso? Y ahí también esa pareja tendría un arquetipo de niño herido actuando, porque tú eres la responsable de que yo me sienta mal, tú eres la que tú me debes de hacer feliz, por ti los niños van a sufrir, tú eres la que no quieres. Entonces, quiere decir, no es el adulto el que está asumiendo, bueno, ¿cuál es mi contraparte para que llegáramos a esto? O sea, ¿qué tengo que asumir yo y qué tienes que asumir tú? Y ver cuál es el menú que tenemos y si se puede comer o no, o si realmente ya requiere una separación adulta. Pero cuando yo no me quiero separar, es también porque asocio, si me separo, esto es síntoma de fracaso. Esto sucede mucho en los Sí, hombres. Y generalmente las muchísimo. decisiones de separación las toman más las mujeres que los hombres. Los hombres esperan a que las mujeres lo tomen, ¿no? Hacen Sí, otras te voy cosas a decir quizás. algo, rapidito, un quote que yo siempre recuerdo que lo vi en una película y me parece que es un super quote que dice, lo voy a decir en inglés y después voy a tratar de traducirlo. Dice, a failed relationship doesn't diminish its worth. No es como que una relación fracasada, entre comillas, porque el fracaso en realidad a mí no me parece que existe, pero una relación fracasada no disminuye el valor de esa relación. Tal Pero cual. yo creo que las mujeres son mucho más emocionalmente, o sea, inteligentes que los hombres para entender ese tipo de cosas. Eh, la mujer quizás ha dado más, y cuando se vacía ese valor de dar y dar y no recibir, o no tener un equilibrio entre dar y recibir, o una igualdad de rango en la relación de pareja, entonces llega un punto en que se agota y dice no más, ¿no? Entonces, pero ahí ponemos a tu primera pregunta, de la cultura es que la mujer da y el hombre provee solo económicamente y la mujer da Ujú. emocionalmente. Entonces, ¿cómo salimos o sea, de eso de una forma armónica? Es madurando,
saliéndonos de estos arquetipos de niño herido, de víctima, de saboteador, de asumir responsabilidad. ¿Qué pasa si tú no estás ya más en esta identidad de dolor, si asumes tu responsabilidad de tu contraparte, ¿no? Y hay un último arquetipo que no nos gusta que nos los digan, que le digo que es el arquetipo de la prostituta. Y entonces siempre se asocia que la prostituta es simplemente cobrar dinero por un favor sexual. Pero no, la prostitución es la forma de sobrevivir más antigua de la humanidad. Es cuando yo no creo en mí, le doy el suficiente, yo no puedo manejar esto solo, simplemente utilizo el recurso que tengo de mi cuerpo, ¿ok? Y entonces, cuando estoy realizando esto sexualmente, que ha sido la forma, pero también hay me prostituyo cuando yo vendo mi dignidad. Me prostituyo también cuando yo me quedo en una relación de maltrato, de abuso, y sin embargo me quedo porque no creo que yo soy capaz de estar fuera de la relación y tener beneficios. ¿Ok? O sea, que no Entonces, sería prostituirse en el sentido de, por ejemplo, las mujeres o los hombres que van y buscan un amante, ponle tú, ¿o sí? no, ya eso es un juicio, ¿no? Porque esas Okey, situaciones, okey, digamos, suceden y lo que estoy diciendo es que al ser un arquetipo es un patrón de poder. Y por ejemplo, tú estás trabajando en una compañía en lo cual a sabiendas contamina el medio ambiente, tú te estás prostituyendo con la compañía por un cheque. O sea, claro, también eso es prostitución. Tú estás claro. vendiendo tu bienestar, aunque eso vaya a producir un daño colectivo. O sea, Me las refiero, mujeres o los hombres que se quedan dentro de relaciones que por X o por Y, usualmente se quedan por baja autoestima y lo que eso significa prostituirse en ese exacto. sentido, Prostituirse es vender tu dignidad, vender tu dignidad. no solo tu sexo, ¿ok? Me encanta, No okey. son. Entonces, en toda relación o en trabajo, ¿cuántas veces no recibimos en un trabajo abusos de jefes y exigencias que están más allá de lo pautado o contratado? Pero bueno, hay que hacerlo, trabajamos en horas extra, no nos reconocen, etcétera, etcétera. Entonces terminamos teniendo una relación en la cual estás dando más de lo que recibes y terminas resentido. Entonces, con estas emociones, víctima, heridas, viendo saboteo y prostitución, en el buen sentido de la palabra, tenemos que trabajarla para tener una buena autoestima robusta, pues digamos, creer en ti para poder realmente sentirte bien, ¿no? Y de eso se trata el trabajo. Me encanta. O sea que al final, en realidad, todas estas herramientas que nos dan durante la vida, por ejemplo, en pareja que tienen años casados, o sea, bueno, no sé, pongamos un ejemplo, yo tengo 15 años de casada, este, o sea, todo viene de una base de baja autoestima y las soluciones en realidad vienen también de esa misma base, de subir el autoestima para poder entonces tener un balance que funcione entre unas parejas. Yo diría es una herramienta, ¿no? Una Porque herramienta. para mí la vida consta de tener experiencias. Entonces, cualquier cosa que te pase es un valor agregado a tu percepción, a tu vivencia, a tu aprendizaje. Entonces, evidentemente, cuando tú te unes a alguien, en pareja específicamente, que me estás preguntando, uno se ilusiona, dice, pero ¿cómo no me lo conseguí antes? Y es igualito, para mí estamos los dos juntos, nos gusta lo mismo, etcétera, ¿no? Viene la ilusión, está ese enamoramiento, porque comienzas a ver muchas cosas semejantes. Pero después entonces pasa el tiempo y tú dices, ¿y qué pasó aquí? Me vendieron un león afeitado, porque esto no era lo que... Esto no ¿Ok? fue lo que yo pedí en el Esto automercado. no fue. Entonces, ¿qué es cuando empiezan a ver las diferencias? Antes todo está semejante, después vienen las diferencias. Cuando ves la diferencia, empieza a tener que conjugar el amor por encima del poder. Entonces, cuando tu autoestima está bajo, tú cedes tu poder. Cuando tú empiezas a quererte y darte tu puesto, evidentemente el poder está compartido. Okey, ¿Okay?
Y en un poder compartido hay una igualdad, hay un espacio de comunicación, de equilibrio y de nutrición. Pero entonces, no quiere decir, la autoestima es fundamental como plataforma, mas no es la única. No es la única, porque también en mi visión, por ejemplo, yo creo mucho en el trabajo del alma, en todas las relaciones que uno tiene. Sí. Y entonces esa parte no visible, que es no tangible, tiene una fuerza y una influencia muy determinante en las experiencias que vivimos. ¿Por qué me tocó esto y por qué no lo otro? ¿No? Claro, cuando tú hablas así como de esa experiencia de alma, estás hablando ya de entrar en un punto de espiritualismo, por ejemplo, Sí, de o sea, meditación, de entender tu alma como tal, de entender tus frecuencias de energía, ese tipo de cosas. entender que hay una dimensión más allá que la física, que nosotros en el físico realmente es el 1% y esa dimensión de conciencia donde opera el alma y tiene toda una estructura y toda una programación para ti, para tu aprendizaje y va a gesta y planifica las experiencias que de alguna forma vas a tener para que tú aprendas y despiertes, porque el único objetivo es la evolución y despertar a algo distinto. Y en este momento yo creo que con este COVID, con todo lo que nos está pasando a nivel colectivo, el llamado urgente es a despertar, porque Sí, estamos pasando de una era, finalizando una era atómica, a una era del alma. El salvavidas es entender cómo opera el alma para poder abrirnos a otra cosa en que no sea tanto temor y tanta angustia y tanta ansiedad que estamos viviendo como humanidad, ¿no? estoy completamente de acuerdo contigo, porque obviamente yo no soy la única persona y menos mujer que ha pasado por un cambio gigantesco en el último año y medio, pero yo creo que eso es lo más importante. O sea, yo, por ejemplo, he descubierto esa parte espiritual de mí, o sea, y todos esos miedos que me han parado a hacer cosas que al final no son ni siquiera, yo siento que muchas discusiones, por ejemplo, de parejas, etcétera, porque obviamente ahorita todo el mundo que yo conozco ha tenido discusiones, todo el mundo anda en un desbalance, pero completo, especialmente porque, claro, los hombres son de inteligencia intelectual y emocional más baja que usualmente su pareja. Y siento que esa búsqueda es más por parte de la mujer que por el hombre, ¿no? No sé si eso será verdad A en menos, estadísticas ni nada, pero sí, porque el hombre es más práctico, ¿no? La mujer integra más, a menos que tenga una crisis o bien laboral o bien sentimental o una confrontación con una muerte de un ser querido, entonces comienza a un replanteamiento. O sea, okey, hay una demanda interna, hay una demanda de tu alma y que te lleva a través de la crisis a buscar algo distinto, porque ya no sí, puedes controlar lo mismo, ya no tienes el mismo puesto en el trabajo, ya te bajaron el sueldo o tuviste que cambiar de ramo y ya muchas cosas cambiaron para todo el mundo. Entonces, esa crisis te lleva a decir, epa, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy y para dónde voy? Entonces, ajá, evidentemente, una buena autoestima te lleva a tener herramientas, pero también te confronta con tus creencias. ¿Qué es lo que tú estás creyendo ahorita? Por ejemplo, después de año y medio que tú has estado encerrado con tus hijas, tú tienes otra relación con tus hijas. Ha hecho absolutamente. sube y baja, pero o sea, tienes otra relación. Ha habido un replanteamiento afectivo y comunicacional, de Sí, o alguna sea, la forma. relación con mis hijas siempre ha sido buena, pero ahorita es mejor que nunca. O sea, de verdad que, ese crecimiento está, pero 100%. Pero sí la búsqueda, por ejemplo, yo soy artista y ya de por sí ya yo vengo con una sensibilidad distinta, vengo con una manera distinta de ver la vida, tengo un sexto sentido que, bueno, que dicen por ahí que tienen los artistas, etcétera, pero nosotros vivimos mucho de la introspección y de nuestro ser como auténtico y honesto para nuestro trabajo. Y la búsqueda mía ha sido, o sea, indefinida desde marzo del año pasado, una búsqueda constante, 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 y la búsqueda también yo creo que ha trazado, no solo para mí, sino para muchas personas que yo conozco, como dejar el temor, dejar los miedos, dejar la conformación
como yo, ¿sabes? Estoy conforme aquí, ¿sabes? Muy latinoamericano. Tengo años aquí, estoy conforme, chévere, no pasa nada. Estás en la Pero zona de todas esas comodidad, cosas, pues, la no zona de tomas riesgos. confort, sí, que no tomas el riesgo porque, bueno, porque o te da miedo saber qué hay más allá, o te da miedo pensar en otro capítulo o en otro libro, ¿sabes? Como que escribir un libro nuevo, todas esas cosas. Obviamente escribir un libro nuevo metafóricamente, ¿no? Como una parte de tu vida nueva donde de repente hay cosas nuevas. Entonces Sí, sí, y esto es muy importante porque está sucediendo a nivel colectivo. O sí, sea, ese temor ahorita realmente es cómo confrontas una realidad distinta. Hemos vivido en una sociedad de temor y por eso la competencia y por eso la separación y quítale tú para ponerme yo. O sea, y ahora es, no, sobrevivimos no compitiendo, sino ayudándonos. ¿Ok? O sea, si sí, tienes a un enfermo en la familia de COVID, o sea, tiene, digamos, la solidaridad, tanto como claro, amigos, de tener, ahí está la sobrevivencia, cosa que no era, sí, bueno, eso es su problema ya él, que era, claro, es producto del temor. Entonces, eso para mí es una programación del alma y ahorita es colectiva. Ya no eres tú, yo, demás, sino es todo el mundo. Nos cambiaron el escenario. ¿Qué sí, vamos a hacer ahora con ese cambio? Y cómo vas a sí, actuar, qué vas a aportar tú. Entonces, para aportar lo mejor de ti en este despertar, tienes que creer en ti, creer en ti como ser humano, valorarte en ti como ser humano. Y en, como tú dices, en esa introspección es verte hacia adentro, ¿dónde estoy? ¿Dónde, ¿En qué sustento mis creencias? ¿Dónde están mis emociones? ¿Cómo expreso mis sentimientos? ¿Dónde está mi empatía, mi resonancia? O sea, ¿cómo estoy haciendo en mi diario vivir? Y entonces como son esa tus prioridades también reflexión, creo que es importante. exacto, O sea, es algo que yo creo que exactamente. mucha gente se ha replanteado, o sea, ¿cuáles son mis prioridades en mi vida? Son estas, ¿sabes? Como que organizar todo de nuevo. Esto es como sacar todo el closet y volverlo a organizar por colores. Tal cual, tal cual. Ujú. Y lo que te pones y lo que ya no te pones. ¿Ok? Exacto, sacas lo que ya no te pones y lo que se lo comió la polilla lo botas, o sea, es bien interesante porque sí creo que las prioridades han cambiado muchísimo en, no solo en las mujeres, sino en los hombres también. O sea, cuáles son las prioridades de tu vida, por qué llegaste aquí, por qué estás aquí, cuáles son tus perspectivas con la vida, qué es lo que quieres, ¿no? Y justamente lo que tú decías, yo creo que ahorita el trabajo del temor es fundamental para todo el mundo. O sea, que hay un punto para mí ahorita fundamental, es estamos en el poder, en el amor al poder o en el poder del amor. Si seguimos en el poder como forma de interactuar, entonces vamos a seguir en conflicto, vamos a seguir en separación. Si elegimos justamente el poder del amor por encima de todo y practicar lo que es un verdadero amor, entonces va a haber un mayor espacio donde todos cabemos desde otro punto de vista. Eso me encanta, el poder del amor o el amor del poder. Eso está, ese es mi quote del día. Me encanta. Ya mira, cuáles son las preguntas que están aquí, porque yo lo que hago, yo lo que he estado es en realidad, a mí es que me encanta, me parece como es fascinante todo lo que es la psicología. A ver, ok, vamos a hacer esta preguntita. Si tuvieras que descubrir tu autoestima, ¿qué frases o palabras usarías para describirla? ¿Y qué significa para ti como tal la autoestima? La autoestima para mí es el respeto a mí misma por encima de todo, ¿no? Y el respeto es la consideración y valía que yo me tengo cuando mis necesidades están en la última fila, ¿no? En el último espacio de la fila, yo no estoy, digamos, teniendo valía. Eh, el conjugar las necesidades de todas, incluyéndome, me hace a mí tener un puesto como persona, como ser, y estoy en mayor capacidad de oírte y de dar, de recibir, y por lo tanto mi autoestima depende de cuánto me respeto yo y cuánto me valoro yo para mí. Me encanta, sí. A ver,
¿Consideras que el amor propio ha sido fundamental para tu desarrollo personal y de pareja, social y profesional? ¿Sabes que tuve en una oportunidad de tomar una decisión? La vida te enfrenta con situaciones pues difíciles para todos, en lo cual yo dije, yo hasta aquí quiero ser no más víctima de una situación. Entonces, cuando yo tomé esa decisión de no más víctima, fue como rescatar mi poder, ok, yo tengo que creer lo suficiente en mí, a que sea pasito a pasito inicialmente, empezar con lo que tengo de mis recursos, de mis vivencias, de mis experiencias, cómo puedo sacarle la esencia a todo mi aprendizaje y compartirlo. Entonces, para mí fue vital esa toma de decisión de creer, y para creer en ti tienes que amarte, no te tienes que castigar. Tienes que realmente valorarte, darte ese puesto, dejar de juzgarte, dejar de pasarte factura o de culparte constantemente, quiere decir disminuirte, dejar de disminuirte para Sí, aceptarte como eres. Y cuando aceptas totalmente. como eres, hay un gran potencial de que te mejores. Entonces, sí, Sí, el amor propio es importante. Ojo, también yo distinguiría amor propio, hay que distinguirlo de egoísmo, porque ok. el amor propio es, o sea, yo me quiero, me doy puesto y demás, pero cuando es lo único que prevalece, que la única persona soy yo, entonces paso a ser protagonista de las situaciones. Y entonces ahí el ego se cuela para dominarte y es tu forma de buscar reconocimiento. Pero en el fondo, todavía no has creído del todo en ti. Entonces ahí hay que ser muy, discernir cuándo es tu ego tratando de imponerse a través del egoísmo. Yo soy más importante que todo el mundo, y cuando es realmente tu amor propio desde el poder del amor, desde el verdadero poder del amor, darte tú para poder dar a los demás. Claro. Qué bonita conversación, me cae de perla. A ver, ya, voy contar una experiencia. Bueno, esto puede ser interesante. ¿Podrías contarnos alguna experiencia familiar que consideras que impactó de manera importante tu manera de afrontar al mundo? O sea, algo familiar que te haya cambiado la manera de ver y afrontar el mundo. Bueno, quizás esto mismo que te estaba comentando, ¿no? Yo soy viuda y tuve que cuidar a mi marido en una enfermedad muy prolongada. Y el quedarme, aprendí muchísimo desde el servicio, desde la entrega de una serie de cualidades, ¿no? Más llegó un punto en que evidentemente el desenlace de la enfermedad es, no, bueno, ya esto no es lo que yo quiero, ¿no? Ya aprendí de ahí, y fue justamente ese retomarme dónde estoy, cómo estoy, para ir al mundo. Entonces, ¿cómo vas al mundo? Si pretendes comértelo desde competir y sálvese quien pueda, pues vas a crear muchos enemigos. Si en cambio has introyectado tu experiencia y la compartes para poder hacer de ayuda a alguien, que alguien resuene con tu experiencia, entonces ahí tiene mayor trascendencia. Ahí es justamente la decisión es prioritaria a incluso al amor propio, el amor a los demás, y tomar la decisión adecuada. Ok, eso me parece muy bonito. Yo soy, la verdad es que he presenciado ese dolor de pareja como con la enfermedad terrible de un marido, ¿no? En mi entorno. Y, por ejemplo, a esa persona, la verdad es que él estuvo muy, muy mal por 5 años. Y yo soy muy creyente de que el egoísmo también influye en ese tipo de situaciones, porque
es más sobre lo que uno quiere que sobre lo que quiere la persona que está enferma, ¿no? Porque hay veces que hay personas que están enfermas que simplemente probablemente ya no quieren estar aquí y cómo hace uno con esa situación, ¿no? Porque es una cosa bien complicada. Yo lo viví muy de cerca con la familia de mi esposo. Eh, como, ¿sabes? No dejar morir, no dejar morir, no demás, pero ya ahí ya no había mucho, ¿sabes? Estaba muy mal, el señor estuvo mal por 5 años, hasta que llegó un punto que ya era así como que una clínica en Caracas con un desastre, y era así como que hacemos esto, y yo decía: "Guau, qué cosa tan poderosa el ser humano", como a veces siente que es donde entra lo del poder del amor o el amor del poder. Y el apego, ¿no? Sí, El apegarse a la forma, a que mientras estuviese físicamente presente iba a estar ahí, está, pero muchas veces ya el agotamiento del alma, ¿no? Del ser que ya toca hacer el paso. Y entonces quien lo quiere mantener es realmente es del temor. Yo no sé qué voy a claro. hacer si tú no estás. No sé, no sé prefiero tenerte ahí para yo tener mi zona de confort, conocida al menos, aunque sea a través de la enfermedad. Mirando que en realidad no ha estado en 4 años. Muy Exactamente. fuerte. Pero que yo tampoco, en ese caso, esa persona no supo ver que ya no estaba, aunque estuviese Exacto, físicamente presente. Y entonces claro. ahí es donde hay que trabajar el amor y desde el amor Ajá. dejarlo ir, Sí, porque todo tiene su ciclo, todo tiene sí, su programación, entonces no es lo que uno quiere, sino fluir con lo que sucede. Y hay que decirle sí a la vida, y la vida tiene un principio y un fin que no depende de nosotros claro. este, cuándo va a ser esa partida, Sí, ¿no? pero ahí pienso que sí entra otra vez, ¿sabes? Esa parte del amor y del poder y de, o sea, en realidad hay veces que sí, claro, yo de afuera, ¿no? Porque yo no he tenido esa experiencia en mi familia directa para nada, pero sí lo vi muy de cerca y yo decía: "Guau", o sea, dejar ir es tan difícil físicamente, pero en realidad no, como que qué difícil darse cuenta de que esa persona ya no está, que esa persona en realidad no, o sea, que es más como el proceso de uno de dejar soltar, de dejar como, okey, Pero el dejar ir, la dificultad de dejar ir, tiene que ver cuánto te apegas a los conceptos y a las emociones de eso. El claro, apego es estar adherido, no puedo vivir sin ti, bien sea un hijo, una pareja, una mascota, una lo que amiga, sea. lo que sea, ¿no? El afecto, o sea, tú eres mi afecto central y si tú no estás, yo no tengo nutrición. Entonces, Sí, hay el temor al vacío que estás sintiendo es muy grande y entonces prefieres prolongar y prolongar en vez claro, de enfrentar la situación. Y ahí es donde ayuda mucho tener ese recurso espiritual de que la vida es finita. O sea, la vida nadie, eso es lo de la garantía, que todos nos vamos a morir desde que sí, nacemos, no sí, podemos controlar eso. Y sin embargo, siempre batallamos en contra de ese momento. sí, totalmente. Entonces, si lo vemos de una manera espiritual, bueno, es que tenga un buen camino de regreso a casa y en su Sí, momento nos volveremos a encontrar, ¿no? claro. Y uno también agarrar su propio camino y hacer Eh, de las cosas que a uno le faltan por hacer, etcétera, etcétera. y tu propio camino es siempre decirle sí a la vida, Claro, qué bonito. a lo que Sí, venga, ¿no? sí, sí, totalmente. Porque si no A te quedas ver, muerta en vida. claro, bueno, sí, que es que no debe ser fácil perder a un ser amado, para nada. Yo, No, gracias a no Dios, lo es, yo nunca he no tenido lo esa es. experiencia, pero, o sea, bueno, he perdido a mis abuelitas y eso, pero, o sea, mi abuelita se Bueno, murió pero a los eso, 93 años, eso ya es como que, bueno, eso tiene que pasar, pero así de cosas de ese estilo, la verdad es que no las he vivido. Este, a ver, ¿qué dice por aquí? Actualmente, tienes algún objetivo en particular logrado o por lograr que desees compartir con nosotros? bueno, yo siempre estoy como
integrando, ¿no? O buscando integrar partes de mí, partes de experiencias que siento me faltan. Yo digo, bueno, el tiempo que me queda de vida quiero justamente llevarme lo más plena posible, ¿no? O sea, por lo menos que yo haya podido experimentar y sobre todo eh, la gran razón de la mayoría de los problemas es el desamor. El no saber amar, no saber conjugar, el no saber callarse a tiempo, o no saber hablar a tiempo, o no decir la palabra adecuada. O sea, el gran termómetro son todas nuestras relaciones afectivas, ¿no? Ujú. Entonces, en mi trayectoria pues, profesional, pues mi estilo hoy en día, como te dije, no es nada psicológico tradicional, sino influye mucho de la parte espiritual, la parte del alma, la parte transpersonal y sistémica, eh, pero cada vez más le estoy dando más importancia al valor del alma, y es lo que anima este cuerpo, de lo que Sí, estamos hablando. Bueno, cuando se va, ni que quieras volverlo a regresar, va a regresar al mismo cuerpo, ¿no? claro. Entonces, el entender, y me he metido muchísimo a profundizar y estudiar en esto, cuál es esa estructura del alma, qué pasa con el alma. Y es un mundo fascinante, Es porque fascinante. fascinante de lo amplio, de lo vasto que es, de los tipos de alma, de la función de cada alma, de nuestro proceso evolutivo. Entonces dice, ¡ah! Esto es como abrir el telón, ¿ok? Y Sí, aparece una nueva obra, ¿no? sí. Cierra el Este, telón y hay otra y tú, wow. Exactamente, ¿y dónde estoy en esta obra, Sí, no? sí, sí. Entonces, esa ha sido una excelente herramienta, porque a veces cuando tienes un cliente, un paciente, en que el dolor es profundo y que lo tienes que cargar porque ya no hay solución a revertir el dolor, sino vivirlo. A mí me ha ayudado mucho ayudar a acompañar el camino del dolor de esa persona a través del conocimiento del alma. Entonces, cuando tú tienes ese recurso del alma y entiendes la programación del alma para esa experiencia, es como, ah, ajá, ya lo Sí. entendí, lo vivo, porque lo vas a sentir, pero ya lo entendí. Entonces, el conocimiento de la programación del alma en el diario vivir, para mí ha sido una herramienta maravillosa que ha integrado, me ha enriquecido mucho mi consulta y mis relaciones, porque ya empiezo a verte no solo desde tu cuerpo, sino desde lo que hay De la, detrás de ti. claro, Entonces, sí, ha sido un reto maravilloso para mí. totalmente. Mira, estamos a punto de terminar. Yo me pasé, me dijeron media hora, yo ya tenemos como 49 minutos, yo estoy feliz aquí. A ver, bueno, esto ya lo hablamos, la autoestima, sí, ya lo hablamos. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar aquí con unas palabritas. Bueno, muchísimas gracias, María Dolores, por toda esta explicación de el autoestima y cómo el autoestima es como parte de la base de muchísimas cosas que se relacionen con las relaciones humanas, especialmente, y con las relaciones con nosotros mismos. Este, Y nada, sobre todo que la autoestima, nadie puede vivir sin autoestima, ¿no? Porque la sí, autoestima te da la fuerza para hacer algo o para hacer o para identificarte. Pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pasa por esos arquetipos que te mencionó, niño herido, víctima, saboteador y prostituta. El asunto es, date cuenta dónde estás y cuánto te domina y bájale dos. Ese es el trabajo. me encanta. Bájale dos. Bájale dos. Mira, ¿por dónde te pueden Exacto. conseguir? Cuéntanos por aquí si tienes páginas web, tienes Instagram, etcétera, etcétera. Sí, por mi Instagram, María Dolores Paoli, es pues lo que tengo más activo, donde están todas las programaciones y todas las actividades. También en tal caso consulta personal por mdpaoli@gmail, pero siempre por Instagram es donde estamos más en contacto. Perfecto, muchísimas ¿Ok? gracias.